Bien, vamos a llegar a la estática de los sistemas materiales. ¿Cuál es el planteamiento de este capítulo? Pues es eminentemente práctico y es, en otras palabras, este capítulo se centra más bien en hacer muchos problemas, ya que la teoría, como vais a ver, es muy sencilla. ¿Cuál es el objeto de la estática? Pues es estudiar los cuerpos en equilibrio. Y en equilibrio, la condición que se va a dar es suma de fuerzas es igual a cero, vector, y suma de momentos en un punto, el momento de las fuerzas actuantes en el sistema, es igual a cero. Ya hemos visto, cero vector también. En general, esto también siempre tendremos un espacio reservado a los problemas bidimensionales porque nosotros lo vamos a practicar mucho. En problemas bidimensionales diremos la suma de las fuerzas en X con este signo positivo igual a cero, esto ya es un escalar. La suma, perdón, hacia arriba, la suma de las fuerzas verticales igual a cero y con un determinado criterio que podemos fijar así o así, no importa, la suma de momentos con respecto a un punto es igual a cero. Esto siempre se realizará sobre el sólido o parte del sólido considerando únicamente las fuerzas exteriores. Sobre, en general digo el sólido, cuando digo sólido, podría ser también conjunto de partículas. Considerando, perdón, o parte del sólido, considerando únicamente las fuerzas y momentos exteriores. Ya digo, aprenderemos que, sobre todo más adelante cuando hagamos separación, fuerzas o momentos que son interiores pasarán sobre una de las partes, a ser exteriores. Pero eso lo vamos a aprender con los ejercicios sobre todo. El equilibrio de una partícula material no será más que aplicar esta ecuación a un punto material, un punto P de masa m. Vimos que esto básicamente se reduce a la resultante en ese punto igual a cero. ¿De acuerdo? El equilibrio de un sistema de partículas materiales, cuando hay varias, únicamente consideraremos las fuerzas exteriores, no las de interacción, y diremos la resultante de las fuerzas igual a cero, y el momento generado en cualquier punto del espacio, arbitrario el que yo quiera, igual a cero. Fijaros que aquí hay implícitas tres ecuaciones, fx, fy y fz, en un sistema cartesiano, y aquí hay implícitas otras tres, por lo tanto aquí hay 6 ecuaciones de la estática, que me permitirán resolver 6 incógnitas que normalmente vienen en fuerzas y momentos en los enlaces. Esto es en 3D. En 2D lo que voy a tener es, como veis, 3 ecuaciones que me permitirán resolver 3 incógnitas. El equilibrio de un sistema de partículas materiales es esta resultante 0 y el momento en el punto que yo quiera igual a 0. Pero lo mismo, 6 en 3D o 3 en 2D. Por otro lado, el equilibrio del sólido rígido, en el equilibrio del sólido rígido, las fuerzas, aquí igual, puedo trabajar con sistemas equivalentes y trabajo con vectores deslizantes sobre el sólido rígido. De la misma forma, trabajo con vectores deslizantes para establecer que la suma de fuerzas es cero y que la suma de momentos es cero. Vamos a pasar aquí, simplemente que sepamos de qué contenidos hay en el resto de esta parte. Vamos a hablar de sistemas isostáticos, hiperestáticos y mecanismos. Y finalmente veremos algunas cuestiones prácticas. Y me voy a centrar sobre todo en la separación de un entramado de sólidos en parte, pues para poder resolver incógnitas,
y el caso de aplicación de fuerzas distribuidas, sobre todo a sólidos rígidos. Vamos a avanzar ahora en la clasificación de sistemas entre isostáticos, hiperestáticos y mecanismo. Lo voy a ilustrar en todo momento con problemas bidimensionales porque la generalización a 3D es inmediata y sobre todo vamos a trabajar con problemas en 2D. El objetivo general de un problema en estática es determinar sobre todo pues, las fuerzas en los enlaces, voy a poner así, fuerzas y momentos en los enlaces, las cuales a priori van a ser incógnitas. Así, por ejemplo, si tengo un problema básico, como puede ser el equilibrio de un sólido de esta forma, vamos a rellenarlo. Bien. Sometido a una fuerza, por ejemplo, voy a poner aquí una fuerza F. Esto es un sólido rígido y voy a suponer que esta distancia, ahora mismo no importa, pero bueno, esta distancia es la misma que esta, ¿vale? Voy a quitarlo. Vamos a suponer que este problema viene dado con estos enlaces. Resolver un problema de estática consiste en resolver las incógnitas que haya en los apoyos. Para eso empleamos el principio de liberación. Lo que hacemos es, voy a volver a copiar este elemento, lo que hacemos es quitar los apoyos y reemplazarlos por el efecto que producen, generando un diagrama de cuerpo libre. El apoyo izquierdo, voy a llamar a este punto A y a este punto B, el apoyo izquierdo introduce únicamente una reacción vertical, una reacción, voy a ponerla bien, una reacción vertical, pues es un apoyo simple. Puedo llamar a esta fuerza AV, fuerza en A vertical. Y en el punto B hay un apoyo fijo y sabemos para los apoyos fijos que hay dos componentes incógnitas. Una horizontal y una vertical aplicadas en ese punto. No importa que este carrito aparezca como más grande, más pequeño. Hay veces que cuando esto ya se domina se suele dibujar aquí directamente. Al principio lo estoy haciendo así con fines pedagógicos, el quitar, pero se podría haber dibujado aquí directamente esto y aquí a veces encontramos esto, pero esto está aplicado a ese punto. O, para ser más claros, podemos encontrarnos esto, ¿vale? Bien, en el punto B tendremos BV y BH. Voy a ponerlo así. Son incógnitas y fijaros que no necesito ponerle aquí el vector porque ya estoy definiendo su carácter vectorial. En un esquema bidimensional estoy diciendo que hay AV hacia arriba. O sea, es decir, dibujo el módulo y AV hacia arriba. Si quisiera dibujarla hacia abajo, hubiese puesto así. Y tengo libertad absoluta para dibujarla como yo quiera, puesto que es una incógnita. ¿Cuáles son las incógnitas de mi problema? Las incógnitas son 3 AV, BV y BH. Imaginad que resuelvo AV, BV y BH para una configuración dada y me dice que AV pues vale tal y como las he dibujado, pero bueno, en general lo que quiero decir es que AV, BV pueden tener signo positivo o negativo. Pero eso será resolver el problema. Si yo he supuesto una fuerza así de valor BV y me saliese en algún problema que BV es igual a menos 7 kN, querrá decir que va hacia abajo, pero es correcto. BV menos 7 hacia abajo. Es lo mismo que dibujar así 7. Pero no es lo mismo que dibujar así menos 7, porque lo que estoy diciendo es que va hacia abajo menos 7 será hacia arriba 7. ¿Vale? Yo lo que dibujo aquí es por cuánto tengo que multiplicar este vector para obtener mi fuerza. ¿Vale? Normalmente dibujamos, si aquí pone menos 7 hacia abajo, será 7 hacia arriba.
Este tipo de cuestiones, entrenando en los ejercicios, se llega a interiorizar muy bien. Bueno, pues las incógnitas son 3. ¿Cuántas ecuaciones puedo poner para resolverlas? Pues las 3 ecuaciones de la estática en 2D, que son suma de fuerzas horizontales, ¿vale? Con este signo positivo igual a 0, tengo que atribuir un signo. Suma de fuerzas verticales igual a 0, con este signo, voy a ponerlo aquí, así, este signo igual a 0, y suma de momentos en un punto, por ejemplo en el punto A, suma de momentos en A, igual a 0. Cuando en un problema tengo el mismo número de incógnitas que de ecuaciones, diré que el problema es isostático. ¿Qué será un sistema hiperestático? Un sistema será hiperestático cuando el número de incógnitas es mayor que el número de ecuaciones que proporciona la estática. Por ejemplo, si en este mismo problema me basta cambiar este apoyo por un apoyo fijo para convertir mi problema en hiperestático, ya que las incógnitas que aquí aparecen, si esto es A y esto es B, ahora son 4. Este apoyo añade 2 a V y ahora añadirá una AH y BV, BH. Determino cuál es el balance de diferencia mediante lo que se llama el grado de hiperestatismo. Así, aquí diré que hay 4 incógnitas, 3 ecuaciones de la estática, 1. Pues diré que esta estructura es hiperestática, este equilibrio es hiperestático de grado 1. Y puede haber más, es decir, si aquí añado más, el grado hiperestático aumentará. El grado de hiperestatismo se va a calcular como la diferencia entre el número de incógnitas menos el número de ecuaciones. Un sistema será finalmente un mecanismo cuando no exista posibilidad a el equilibrio y se caracteriza porque el número de incógnitas es menor que el de ecuaciones. En otras palabras, el equilibrio no es posible. Por ejemplo, si tengo una estructura formada por barras, voy a ponerla así, y luego la ponemos así. ¿Vale? Ponemos un poco más. Bueno, ponemos así. Y aquí. Todo esto, ya digo, se va a ver con detalle en los problemas. Este apoyo lo voy a poner deslizante. Apoyo simple. Pues en este problema, por ejemplo, no podemos de alguna forma encontrar el equilibrio, puesto que en estas rótulas se va a establecer una condición de momento cero y lo cargue como yo lo cargue, es imposible el equilibrio. En el caso de una viga, pues podría ser simplemente una definición de apoyos que no me permitiese equilibrar en la dirección vertical. El equilibrio no es posible, ¿vale? Los mecanismos son simplemente estructuras que se mueven y que no permiten el equilibrio. Ya digo, para los mecanismos normalmente están asociados a grados hiperestáticos negativos. Bien, todo esto lo vamos a trabajar mejor en problemas.
Vamos a ver a continuación algunas cuestiones prácticas que quería simplemente puntualizar. Vamos a ver un par de cuestiones prácticas sobre las que quiero que se reflexione. Una es el papel de las rótulas, porque para hacer problemas vais a ver enseguida que hace falta adoptar diferentes estrategias y en función de la que adoptemos nos van a quedar muchas incógnitas y nos van a quedar muchas ecuaciones. O bien vamos a encontrar una manera de ir resolviendo los problemas de una forma que al final se vayan resolviendo las incógnitas. Las rótulas juegan un papel importante en la separación y en la elección de puntos preferentes para empezar por las ecuaciones de momento. Yo siempre os recomendaré que primero le echemos un vistazo a la ecuación del momento. ¿Por qué? Porque en un punto en el cual haya fuerzas, esas fuerzas, al tomar momento respecto a ese punto, no van a intervenir. Voy a poner un ejemplo para que lo veáis. Vamos a suponer esta estructura, y aquí tenemos el punto A, el punto B y el punto C. Esta estructura es, si tenemos en cuenta que en A habrá AV y AH, y que en C hay CV y CH, estoy poniendo los sentidos, como quiero, da igual, y luego ya lo resolveremos. Hay 4 incógnitas externas y solo 3 ecuaciones de la estática. 4 menos 3 igual a 1. Esta estructura es, el grado hiperestático externo es 1. Bien, sin embargo podemos resolverla con las ecuaciones de la estática gracias a que aquí, fijaros, hay una rótula. Lo que vamos a hacer va a ser separar en dos e introducir el efecto que una de las partes hace sobre la otra. ¿De acuerdo? Entonces, para separar en dos, lo que voy a hacer es que esta estructura lo voy a poner aquí y ahora vamos a separar en dos. Por un lado, realmente estamos separando incluso en... Voy a cortar por ese trocito, un poquito después de la rótula. Entonces, hacemos esto. Así. Y lo separamos. Si lo separo, esto no se cae y está en equilibrio. Esto está en equilibrio y esto está en equilibrio. ¿Por qué? Porque existe una fuerza aquí, en general desconocida, que esta parte de la estructura, esta parte hace sobre esta. Y la tengo que poner, es decir, cuando utilizo el principio de liberación tengo que colocar aquí, puedo poner una fuerza aquí de interacción que se llame, por ejemplo, BH, bueno, voy a poner así, RH, reacción horizontal, y una reacción vertical. Desde el momento que he puesto esto así, estoy obligado a igual y contrario colocar aquí RH y RV. He introducido en este apoyo únicamente dos incógnitas y aquí dos incógnitas también. Bien, pues con la condición de tomando momentos en este punto o tomando momentos en este punto, puedo conseguir obtener ecuaciones adicionales. Este juego que acabo de hacer, de inventarme dos y las otras dos que sean consecuencia, tenéis que dominarlo para poder hacer bien los problemas. Y lo primero que os vamos a aconsejar siempre es que empleéis las ecuaciones de suma de momentos en las rótulas para ir obteniendo o para poder resolver determinadas incógnitas. ¿De acuerdo? Bien, la segunda idea es ¿qué hacemos con las fuerzas distribuidas? Lo vamos a ver a continuación. La siguiente cuestión práctica es la cuestión de las fuerzas distribuidas. A menudo, o los sistemas de fuerzas. Una cuestión que vamos a poder aplicar es lo que llamamos una reducción de sistemas de fuerzas. Y esto ya lo vimos en vectores deslizantes, pero aquí se aplica con mayor naturalidad. Fijaros, vamos a suponer una estructura de este tipo que puede ser
es sencilla de entender, es una especie de pórtico, esto se llama un pórtico. Y voy a disponer aquí un sistema de apoyos de esta forma. Vamos a suponer que las acciones pues vienen dadas de la siguiente forma. Son un conjunto de cargas distribuidas, voy a poner aquí así, una ley triangular, es decir, las fuerzas tienen unidades de fuerza por unidad de línea. Aquí, por ejemplo, voy a poner Q, ¿veis? Y voy a poner un sistema también de acciones en la dirección horizontal, aquí. Vamos a ponerla en otro color. Por ejemplo, que sea así. Un conjunto de fuerzas horizontales, constantes, de valor. Esto, por ejemplo, QV. Y este el valor aquí, QH. Bien, pues para tratar estos sistemas de fuerzas, lo que puedo hacer es, esto es un sistema de vectores paralelos, ¿vale? Y se puede encontrar el centro del sistema, este sistema se reduce a la resultante aplicada en el centro de gravedad de estas figuras, ¿vale? Si esto es un triángulo, solamente me tengo que fijar en la X. Fijaros. Esto también es una utilidad de los centros de gravedad. El centro del sistema es un punto, aquí. Si voy a ponerle cotas, si esto mide L y esto mide H, ¿vale? Lo que yo hago ahora es, vuelvo a dibujar la estructura sustituyendo las cargas distribuidas por la resultante de cada sistema de cargas en su centro de gravedad. Por ejemplo, si esto es L, yo sé que en un triángulo la resultante, en el caso del triángulo, vale el área QV por L partido por 2, aplicada a 1/3 de la base y 2/3 de la altura. Podéis mirarlo en el libro de B.R. Johnston. Entonces lo que hago es elimino esta ley triangular y la sustituyo por una única fuerza de valor RV por L partido por 2 aplicada a 1/3 de L y a 2/3 de este extremo. ¿Vale? Esta fuerza ha de entenderse como un vector deslizante, como vimos. Para ver que lo hemos entendido, ¿qué ocurre entonces con esta otra? Pues la reduciré, como es una carga uniforme, el punto de reducción es el centro, y es un rectángulo, lo voy a reducir a una única carga de valor QH por esta distancia, no lo he puesto aquí, esta distancia va a ser H, pues será QH por H, aplicada, voy a borrar ya la carga distribuida, y la sustituyo por esta fuerza, QH por H, aplicado a H medios aquí y a H medios aquí. Esta reducción de sistemas, obviamente, únicamente la vamos a emplear para nuestras ecuaciones de equilibrio, encontrar cuánto valen las reacciones en los apoyos. Pero, desde ningún punto de vista resistente, este conjunto de cargas es equivalente a este. La resistencia es una cuestión que ha de ser tratada más adelante, lo veremos en otra asignatura en teoría de estructuras, mediante vectores fijos. Es decir, sustituir esto por esto es únicamente para encontrar estas reacciones, pero no para determinar cómo se deforma o si se rompe. Para eso siempre tengo que considerar esta carga.
y no esta. Es lo mismo aplicar una carga repartida que puntual. Esto tiene un efecto más de cuchillo en leyes como los momentos flectores o el esfuerzo cortante. Pero eso es algo que lo veréis en teoría de estructuras. Nosotros en mecánica nos quedamos un paso anterior y es determinar estas incógnitas que hay aquí, y para eso podemos sustituir cada una de estas cargas por un sistema equivalente como estamos viendo.